¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto ser hoy entrevistadora en esta serie de podcast que ha estado a cargo de nuestra amiga Melissa Vargas, pero hoy, pues, en este podcast denominado Guerreras de la Democracia, historias de mujeres que nunca se rindieron, pues hoy nos toca justo entrevistar a la coordinadora de este proyecto que además pues es una mujer que hoy está prácticamente concluyendo las entrevistas y está afortunadamente llegando a muy buen puerto con un grupo de mujeres cuyas historias merecen ser contadas y sobre todo estamos ávidos de ya leerlas, de escucharlas, de hacer una presentación de este documento y que por supuesto tengamos esa grandiosa posibilidad de mostrar al mundo el lado humano de las mujeres en la política. Este es un libro que desde el principio que se nos propuso en la editorial Mentes Libres lo asumimos con gran responsabilidad, con el respaldo del sello de nuestra editorial y sobre todo porque es un libro que aunque habla de política es totalmente apolítico, ya que hay mujeres de todos los grupos. Entonces, pues bienvenida Melissa Vargas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntanos. Leti, primero, muchas gracias. Me da mucho gusto ahora que me toque del otro lado. Y yo quiero agradecerte porque tú has estado detrás de este libro, respaldando, revisando, dándole este enfoque, escribiendo. Yo te quiero agradecer que hayas confiado en una servidora para que pueda coordinar este esfuerzo. Es uno de muchos, estoy segura. Pero lo que busca hacer, como bien dices, es mostrar el lado humano de las mujeres que están en política. Poco se habla de política, se habla más de ellas, un poco para que conozcan y conozcamos el lado B de estas mujeres que nadie ve, porque detrás de ellas hay un camino de mucho esfuerzo. Entonces yo te quiero Hay agradecer una historia. una historia. Yo te quiero agradecer que me permitas colaborar con este libro y sobre todo que hayas confiado en esta visión Oye, en particular. me llama mucho la atención porque pues no son historias, yo que he escuchado todos los capítulos que se van a dar a conocer y que no, hemos participado en la redacción de todas las entrevistas porque pues tanto tu servidora como el equipo y tú lo revisamos, lo estructuramos y se los presentamos a ellas para que nos den un visto bueno, pues son historias verdaderamente impactantes, ¿no? Sí, y aparte hay como puntos de interconexión. Uh-huh. No quiero dar un spoiler, pero hay puntos de interconexión donde podemos observar cómo a veces las vidas se conectan, aunque cada una sigue su propio rumbo, sí hay temas que se repiten, sobre todo en las mujeres que se dedican a política, ¿no? La complejidad, por ejemplo, para tener un doble rol, o un triple, o un cuatro, un rol de madre, de hija, de esposa, de política, también historias de mucho esfuerzo atrás, es decir, yo me atrevería a decir que todas no llegaron por arte de magia, sino por un esfuerzo muy grande de trabajo detrás. Y son cosas que se repiten, más aparte una profunda vocación social que yo he notado en todas. Ya lo leerán, no quiero, te digo, dar spoiler, No. pero ha sido muy interesante porque de alguna manera todas estamos interconectadas, aunque cada una traiga su propia historia de vida. Pues al final todas tienen una vocación de servicio. Empezando yo sin spoilear nada, creo que todas tienen una vocación de servicio, si no están, no estarían dedicados a esto. Claro. La política es servir y no servirse, como lo han malentendido muchos personajes que conocemos, pero que hoy por hoy, pues bueno, se vale conocer hasta lo malo. Una amiga que es investigadora dice, las cosas buenas o malas que le ocurren a la sociedad son elementos que esa sociedad requiere en un momento determinado de su historia para resolver un problema. Uh-huh. Entonces, a lo mejor hasta lo malo que de pronto llega a pasar en el ámbito político, pues tiene que ser para algo bueno en la historia de nuestro país. Pero la ventaja de este libro es que mostramos todo el lado humano, el lado bueno, el lado positivo, las acciones, los logros y los logros de estas mujeres, incluyéndote a ti, y los beneficios que le han generado al núcleo social, el impacto. Eso es muy importante, ¿no? Y también es otra peculiaridad que yo veo en este grupo, que todas tienen un alto impacto. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo te has sentido encabezando
un grupo de mujeres que dijeron sí al libro, sí al podcast y que te otorgaron esa confianza de contarte su historia. ¿Cómo te sientes? No, me siento muy agradecida y la verdad es que para mí es una enorme oportunidad de aprender, porque yo cuando las escucho, incluso aprendo también de ellas, porque muchas han llegado lejos gracias a disciplina, a su trabajo, pero también a que tienen muy claras eh, acciones y estrategias a las cuales seguir. Entonces, siempre es un gran aprendizaje, eh, por lo cual yo creo que quien lea el libro no solamente a manera de contar una historia, sino también como si fuera un libro de pedagogía política, porque al final todos tenemos algo que enseñar, por poco que parezca a todos. Y la vida de muchas de ellas refleja una pedagogía política muy interesante. Leti. Qué bien. Oye, Meli, pues vamos a lo que nos atañe hoy, que es tu historia, porque tu historia también merece ser contada y aunque hoy estabas para servir a las políticas que participan en este libro, también es merecimiento total el que tú estés en él. Gracias. Entonces, pues vámonos al principio. ¿Cómo nace tu interés por la política? Porque pues me queda claro que tú empezaste desde muy joven, pero ¿cómo nace este interés y quiénes fueron tus referentes para iniciar esta trayectoria? Fíjate, Leti, que yo empiezo en la actividad política muy joven, como bien lo dices. Estaba yo estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y yo ya estaba pues metida en actividades partidistas. Siempre fui como la líder del grupo, la más aplicada, la más, la que siempre participaba, la que quería opinar, era muy inquieta. Desde la prepa ya organizaba grupos, es decir, el tema de liderear grupos como que se me daba de manera natural. eh, y siempre, desde muy joven, los temas como de injusticia me han dolido mucho. Entonces creo que se compaginaron esos dos elementos, el tema de, pues, de una vocación de liderazgo natural, ¿no? Que uno no la construye, simplemente es parte de tu naturaleza, o sea, de tu personalidad, ¿no? Y a partir de ahí, cuando entendí que la política podría ser una alternativa para solucionar muchos de los problemas que tiene la gente, decido estudiar ciencias políticas y desde entonces me he dedicado al tema político. Es decir, mi incursión en la actividad partidista, política partidista, no es nueva. Desde hace mucho tiempo tenía yo, imagínate, 17 años, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que, fíjate que como es bien chistoso cuando yo escuchaba a muchas mujeres que entrevisté, la realidad es que a veces pensamos que debemos tener referentes exitosos, conocidos, ¿no? Grandes referentes, estos que habla la A historia. veces tus referentes la realidad social nada más, ¿no? O tus referentes está en tu misma casa. Sí, Y yo tu he notado, mamá. es correcto, yo he notado muchas veces que ellas, muchas de ellas, sus referentes se encontraron en su casa. Ujú, Y en mi caso fue lo mismo, o sea, mi referente fue mi mamá, una mujer también de mucho trabajo, de ujú. mucho esfuerzo, madre soltera, que trató de sacarme adelante y siempre me decía, Melissa, siempre el trabajo habla por ti, siempre con las manos limpias y siempre frente. Entonces, ella fue quien fue mi referente para dedicarme a este tema político. Y además con valores, ¿no? La honestidad, la veracidad, Claro. la lealtad a las causas, ¿no? Sí, mi madre me dio un marco de valores y eso es lo que yo más le agradezco porque siempre los hijos esperamos de los padres algún tipo de herencia material, profesional, pero que hay de la herencia de la formación, que eso es como lo más importante y ella fue un cuadro referente para mí que me enseñó con el ejemplo, porque cuando hablaba de que el trabajo, en la mejor carta de presentación del trabajo, ella era una mujer que trabajaba mucho, Claro. Entonces para mí fueron los referentes, ella de manera particular, para darme un marco de actuación que ha guiado mi carrera política. Ujú. Que además, bueno, y tu mami la recordamos con cariño, ya trascendió, ¿no? Sí, sí, es correcto. Pero sí sembró una gran semilla, se nota. Oye, ¿cuál fue el mayor obstáculo al que te enfrentaste cuando estudiabas pues, dos carreras? Porque yo recuerdo que estudiabas dos carreras. O tus primeros años de como política, como en tu actividad política. ¿Cómo lo sorteaste? Porque hoy hay que decirle a las jóvenes, a los jóvenes, pues yo me enfrenté a esto y lo sorteé así. Lo resolví de tal manera. ¿Sabes qué? Yo siento que a nosotros todavía, perdóname, te voy a incluir, Leti, venimos de una generación que está acostumbrada a esforzarse, de la cultura del esfuerzo, en donde tenemos claro que para obtener algo hay que trabajarle y trabajarle muy duro. Entonces,
para nosotros seguramente no fue ajeno estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque sabías que era la única manera de salir adelante si no te involucrabas, ¿no? Y de aprender. Y de aprender, porque a veces ni te pagaban. Yo estoy segura que Muchas veces te decían, estás aquí para aprender, ¿no? Para que te... O en el ámbito laboral, ¿no? Para hacer méritos, en el legal, el ámbito legal. Igual yo en el tema político, la verdad es que no recibía un sueldo, yo estaba ahí, a veces me decían, ¿qué haces ahí? Si ni te pagan, si no haces nada. Entonces, esta crítica social en donde no entienden que a veces no se trata necesariamente de un sueldo, sino que se trata de una vocación y de aprendizaje y de ir abriendo camino, porque al final uno construye su propia trayectoria solo abriendo caminos. ¿A qué me enfrenté? Bueno, pues me enfrentaba a la falta de recursos, eso habrá que decirlo. O sea, yo mucho tiempo dentro de la actividad política partidista, pues prácticamente fue meritoria. No solo meritoria, sino que había que ponerle, ¿no? Y mi mamá, pues como secretaria, tampoco tenía como para invertir. No sucede como sucede con otros hijos de políticos que pues les invierten, ¿no? Para que tengan que... Acá no había manera. Aquí era o comes o te dedicas a la política y a veces esa era la crítica muy fuerte que venía de otros familiares de qué haces ahí, en lugar de que le estés ayudando a tu mamá, ponte a trabajar, ¿no? Donde tengas un sueldo. Pero déjame decirte que a mí me queda muy claro que a veces las recompensas llegan. Mi primer sueldo que tuve, me acuerdo muy bien, fueron 3,000 pesos, se los entregué íntegros a mi mamá. Para mí era un dineral en ese entonces y no era lo que significaba la cantidad, era lo que había en el fondo de ese esfuerzo, que era que había creído en mí, que me había dado la oportunidad, me había dicho, pues dale, ¿no? Si eso es lo que a ti te gusta, dale. Entonces, pues sí, me enfrenté a la falta de recursos, a la falta de recursos económicos para poderme mover, para estar, pero al final de ti, las cosas llegan. Cuando uno es insistente, las cosas llegan. Claro. Cuando uno se enfoca, persistente. es correcto, las cosas van llegando. Y eso es muy visible en tu trayectoria, Meli. Oye, ¿hay algún momento, evento o algo en tu trayectoria que te haya marcado un antes y un después en el que dijiste esto es a lo que me tengo que dedicar? Porque no sé, tal vez porque percibiste que tenías un impacto social importante en beneficio de la gente. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, fíjate que a mí en particular siempre he formado parte de organizaciones de sociedad civil. Me duelen mucho las injusticias. No suelo ser del grupo de población ¿qué pasa si, como si nada, pasa sin ver? Dirían, no oigo, no escucho, no veo. No se me da, no puedo. Eh, y yo creo que eso ha sido parte del por qué me dedico a esto. O sea, no, es parte, yo quisiera a veces pasar sin ver como muchos, pero no se me da, no puedo, me rebasa. Entonces, fíjate, Leti, que en realidad yo incursiono en los temas sociales, ni siquiera por el tema político, sino por el tema ambiental y el tema de protección de los animales. Yo soy una ferviente protectora de los animales. Siempre he creído que tienen más derecho a estar en este planeta que nosotros. Ellos llegaron antes y no hemos sido capaces de convivir o generar un esquema de convivencia. No, y aparte, ¿qué nos hace pensar que somos superiores a ellos? Claro, ¿no? Es una visión egocéntrica. Somos una raza más. Totalmente de acuerdo. Y a mí esos temas me han dolido mucho. Y desde ahí es que me involucro en los temas sociales, porque en realidad los temas sociales me llevaron a la política, no al revés. No la política me llevaron a los temas sociales. Y eso, pues lo que muestra es que al final, para mí, la política es un instrumento, pero hay otros. O sea, también las acciones a través de sociedad civil, también incluso estrategias de comunicación. ¿Y qué viste en la política como para que dijeras, me voy a meter a la política para resolver estos La rapidez para lograrlo. sociales? La rapidez para lograrlo, porque cuando tú estás en los cargos, tienes más posibilidades de incidir en las decisiones políticas que afectan al país que cuando lo haces como sociedad civil. Claro. Que, sin embargo, te voy a decir algo. Hoy, con la dinámica de los medios, con la dinámica que existe, que se visibiliza más la lucha social que antes, porque antes era bien complicado. O sea, yo me acuerdo, imagínate, la primera protesta en la que yo participé fue una contra la matanza de focas en Canadá. Yo organicé y fuimos a la embajada. Pero teníamos que mandar cartas, Leti. Imagínate la embajada, ¿cuándo nos iba a leer? ¿No? Cartas. Tú y yo venimos de una generación que ha visto cambiar toda la dinámica de comunicación
pero también la dinámica del activismo social, porque antes pues la hacías a través de estos mecanismos tradicionales de comunicación y hoy las redes le han dado una mayor fuerza. Entonces, hoy, por ejemplo, yo creo que el activismo social ya puede estar al nivel del activismo político en muchas de Claro, las no, y cosas. ya lo está, ¿no? Ya Y a ves veces que hasta lo rebasa. ya hay observatorios, hay Claro, colectivos que vigilan ahora, ¿no? Lo que hace el gobierno y bueno, hasta exhiben de pronto desde hace ya pues, un rato claro. la actividad gubernamental como algo, como hasta corrupto, ¿no? Sí, y además hoy hay políticas públicas que nacen de la presión social tan Ujú, fuerte, ujú. porque ya tiene un costo, ya tiene, de alguna manera es más visibilizada que antes. Entonces yo te diría en resumen, eh, yo lo que me hace dedicarme a esto es mi activismo social, que no ha Ujú, sido nuevo, ujú, principalmente el activismo ambiental, ujú. y eso es lo que me hace meterme al tema político, porque entiendo que es la manera más rápida para Sí, poder incidir. sí, claro, estando ahí puedes gestionar muchas cosas. Oye, ¿y cómo gestiona Melissa el equilibrio en su vida? Porque una cosa es que te pongas a gestionar soluciones a la sociedad, pero bueno, pues tú también tienes una familia, tienes vida propia, tienes proyectos personales, como pues, estás estudiando, haces muchas cosas. ¿Cómo equilibras todo esto para que todo funcione bien? Es, es, es como que actuar en varias pistas y no puedes desconectarte de ninguna al mismo tiempo, ¿no? Fíjate que justo eh, platicaba en una conferencia apenas con varias mujeres sindicalistas que dicen que el feminismo actúa en nuestra propia contra a veces Claro, porque pareciera que sí, hoy que estamos más liberadas, seguimos siendo amas de casa, seguimos siendo, tenemos la doble, triple sí, jornada, claro, ¿no? y además doble jornada sin pago. Sin pago. Entonces, no es sencillo, Leti, no es sencillo porque independientemente de que muchas de nosotras, y me incluyo, tenemos redes de apoyo, en su momento mi Sí. red de apoyo fue mi mamá durante muchos años hasta que falleció, pero durante ese periodo ya me apoyó con el cuidado de mis hijos. Eh, Ahora, bueno, pues mi esposo también juega un papel fundamental en donde él de alguna manera, no quiero decir me ayuda porque eso es un error, aquí no, él hace lo que le corresponde Ujú, también como asume padre su de sus rol. hijos, asume su Ujú, rol de padre. Sin embargo, no nos podemos engañar y pensar que las mujeres llevamos la mayor carga, ujú, ujú. independientemente. Y fíjate que ha sido muy complicado sobre todo porque además las mujeres que nos dedicamos a política estamos muy acostumbradas a cargarnos de muchas cosas, Ujú. ¿no? De mucho trabajo, de muchos otros proyectos, siempre queremos como que más. Lograr el equilibrio no es nada sencillo. Y como que la gente espera mucho de ti, ¿no? Siempre a las mujeres se nos pide más de ti. Ujú, Siempre a las mujeres se nos miden otra vara que pueden medir a un hombre político. Entonces, nosotras mismas también nos sobrecargamos. ujú. No, no ha sido sencillo, me ha costado altas y bajas pues en mi vida personal, familiar también. Sin embargo, aquí me queda claro que las redes de apoyo para poder fortalecer a las mujeres que nos dedicamos a política son fundamentales. Sin embargo, creo que también tenemos el reto de buscar nosotras mismas cómo generar esos equilibrios y me sumo. Y yo te diría la respuesta, sigo trabajando en ello. Oye, No y es un esto, tema sencillo. fíjate, esto me lleva a otra pregunta, que nos gustaría mucho que quienes lean este libro y escuchen este podcast, pues nos cuentes como política has estado encumbrada, has estado a veces en stand-by, por no decir, no estoy haciendo nada, en realidad no eres una mujer que se quede sin hacer nada, ¿no? Pero como dijiste hace un momento, he tenido altibajos. ¿Cómo superas esas etapas en las que hoy no soy la política encumbrada, hoy tengo de todas formas una misión dentro de la política? ¿Cómo juegas ese rol? Sobre todo cuando has tenido campañas muy exitosas y las otras, o alguna otra, ¿no? Que, no, que cualquiera pudiera decir muy superficialmente no fue exitosa, pero desde mi punto de vista perdiendo también se gana. Claro. ¿Cómo asumes esto? Porque las mujeres en la política, desde mi punto de vista, deben de aprender
controlar ese mar de emociones. ¿Cómo le hace Melissa? Para controlar esa inteligencia emocional que siempre debe de estar presente, ¿no? Fíjate que es una pregunta bien interesante, Leti, porque yo creo que todos los políticos tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y actuar con inteligencia emocional, y no solo con inteligencia política o electoral, ¿no? Que a veces son La profesional. o la profesional. O la intelectual. Ándale, exacto. De manera muy particular en mi caso, he tenido que trabajar mucho en manejar y en algo que pocas veces nos gusta hablar a los políticos, que es manejar nuestro ego. Quienes hemos estado en la política y has tenido momentos de éxito, si no aprendes en esos momentos en donde estás encumbrado a manejar tu ego, menos los vas a aprender cuando ya no estés. El hecho... Te va a pegar durísimo. Te pega durísimo, claro. El hecho, por ejemplo, de que ya no tengas 20 llamadas, ¿no? De un día para otro, no tengas todo el mundo que está esperando hablar contigo de un día para otro, porque además la política es así, la política es de altibajos, pero de altibajos muy fuertes. Y yo he tenido que trabajar mucho en manejar mi ego. Afortunadamente hoy te puedo decir que creo que es un reto superado para mí. Y eso me ha permitido también entender que en los tiempos de paz, por así decirlo, en términos de políticos, en los tiempos de stand-by o de tener cargos que pudieran no parecer tan importantes, es cuando hay que volver a sembrar. Y es cuando también hay que aprovechar para reconstruirse uno. Claro. Que no es un trabajo sencillo, porque además hay que estarlo haciendo. Nunca es un tema terminado. Nunca terminamos de reconstruirnos completamente, porque la reconstrucción tiene que ver con momentos en nuestra vida y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios y a los momentos. Incluso, pues, cada 5 años, cada 7 años, cada 3 años estamos viviendo circunstancias distintas, desde las que vives con tus hijos. No es lo mismo tus hijos en la infancia que tus hijos en la adolescencia, como es mi caso. Y entonces uno tiene que aprender a reconstruirse y aprovechar estos momentos para replantearse. Yo aprovecho estos momentos hoy, y de verdad que los asumo incluso como un regalo, como una oportunidad de la vida para seguirte fortaleciendo rumbo a lo que viene. Pero la respuesta concreta está en el poder manejar el ego, que a veces como políticos es lo que no nos deja ver. Lo que tú decías, a veces perdiendo se gana. Sí. Bueno, y este libro finalmente es una muestra de que estás en ello, ¿no? Con tu congruencia siempre del liderazgo, de siempre mostrarle a la gente que existen políticas y políticas muy buenas, que no se han rendido ante la adversidad, porque pareciera que por eso se llama así el libro. Claro. Que todas han pasado por un momento de adversidad y se levantaron con todo. Claro, y sobre todo cuando tienes la vocación social clara, no requieres cargos de ti. Hay que seguirlo trabajando, a lo mejor desde un enfoque distinto, pero hay que seguirlo haciendo. Desde el enfoque social, de organizaciones, de la ayuda comunitaria, de las redes de apoyo con mujeres. Yo creo que ahí está, ¿sabes? En el fondo es uno de los grandes reclamos que la gente tiene con Si tú lo puedes ver en las redes sociales, dicen, es que solo viene en el tiempo de campaña, es que solo cuando va a haber un proceso. Claro, porque lo que tendríamos que demostrar todo político es que si tu vocación es verdadera, pues tu trabajo tiene que ser permanente. Claro. Independientemente de los tiempos electorales. Oye, Meli, ¿quiénes han sido tus mentores o mentoras? Gente que tú admires, personajes que han sido tus redes de apoyo y que además, ¿cuáles son esos valores que viste en ellos como para hoy respetarlos, honrarlos y decir, ellos me abrieron camino, o ellas, ¿no? Fíjate que he tenido la suerte de encontrar hombres y mujeres que me han tendido la mano, que me han invitado a formar parte de sus equipos de trabajo, y de todo siempre he aprendido algo. Yo creo que siempre hay que aprender, hasta de la persona que menos te imaginas aprendes. Claro. No quiero soslayar a nadie, pero de manera muy particular, por supuesto, que Marta Isla González Calderón para mí ha sido un referente importante. Tuve la oportunidad de trabajar con ella como síndico municipal. Es una mujer a la cual yo le admiro, que lo sigo haciendo independientemente que ya no está en este plano. Su tenacidad, la claridad que tenía, que a veces eso es muy difícil encontrar en los políticos porque nos perdemos, Leti, cuando la política es tan intensa y a veces perdemos la claridad del rumbo.
del por qué Sí. estamos aquí. Entonces, ella tenía muy claro que tenía una vocación de servicio y de trabajo. Creo que ha sido ella un parteaguas para el municipio de Toluca como alcaldesa. Hizo un extraordinario trabajo en muy poco tiempo y yo aprendí mucho de ella. Pero sobre todo lo que más aprendí de ella es su persistencia, su insistencia y su disciplina en el trabajo. Ujú. Entonces, para mí ha sido como un referente importante en la política, sobre todo de la capital del estado. Este, mucho que aprenderle todavía. Y oye, y que una gran pérdida, ¿no? Sí, bastante, por supuesto. Tenía además una enorme capacidad para generar alianzas en todos lados. Era una negociadora nata. Entonces, hay mucho que aprender todavía. Y ella era, te reitero, un referente importante para Y ser. de tus jefes hombres, ¿a quiénes podrías mencionar recordándonos como esas grandes redes de apoyo para Elisa? Pues mira, he tenido desde Enrique Peña Nieto, que fue de alguna manera mi jefe, no tan cercano, pero sí colaboré con él en 2 ocasiones, en el gobierno federal, en el gobierno estatal. Ujú. Este, por supuesto, te puedo hablar de hombres que en su momento me tendieron la mano, Eric Sevilla, Ernesto Nemer, Ujú. Efren Rojas, hoy cada uno con caminos políticos distintos, pero al Así es. final, de alguna manera, en su momento me ayudaron. Y en estos momentos, bueno, la dirigente de mi partido, que me ha dado la oportunidad de seguir trabajando con ella, la senadora Cristina Ruiz, son actores políticos que me han tendido la mano para seguir trabajando en esta dinámica política. Oye, y hablando de tu trayectoria en el plano de los espacios que has ocupado, ¿qué innovaciones has podido realizar a través de tu acción gubernamental? Has sido servidora pública y has sido legisladora. Como legisladora supongo que has innovado cosas. Mira, Leti, yo recuerdo con mucho cariño, sin aquí hacer una amplia descripción de mi trayectoria profesional, pero No, yo, sí hay que hacerla. yo recuerdo con De mucho eso se cariño trata. 2 temas eh, muy importantes para tu servidora y, bueno, varios. En el Instituto Mexiquense de la Juventud, nosotros, cuando era la titular, hicimos la encuesta de jóvenes y detectamos que habían jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Y es la primera vez que se habla de los famosos ninis y ese concepto lo sacamos nosotros. Es un tema que recuerdo y que me da gusto que independientemente de que no son buenas las etiquetas, gracias a una investigación que hicimos, pues se detecta esto a nivel nacional y hoy hasta programas sociales tienen, imagínate. Por otro Que lado, ya los metieron. es correcto. Otro de los temas que recuerdo con mucho cariño, yo creo que sí hay un trabajo que a mí me impactó mucho en donde tuve la oportunidad de colaborar. Fui directora general de la Junta de Programas Sociales en el gobierno federal. Me tocó llevar un programa que se llamaba Jornaleros Agrícolas, Ujú, en donde viajaba a las comunidades donde habían eh, migrantes mexicanos que se dedican, que vienen del sur y van al norte, ujú, a la pizca de la fruta, de las ujú, bayas, ujú. sobre todo, pues obviamente en el periodo de cosecha. Y es un programa que yo recuerdo con mucho cariño porque si en un lugar vi la pobreza extrema fue ahí. Te hablo de familias completas que migran de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, en busca de tener durante el periodo de cosecha un recurso económico, pero van con todo y niños, van mujeres embarazadas, van toda la familia completa. Y fíjate que cuando yo llegué a ese trabajo, Leti, la primera vez me tocó ir a rescatar a un grupo de trata. Viajé hasta los adentros de San Quintín, Te metiste a las me tripas. metí hasta el fondo y entonces saber que tu trabajo puede hacer la diferencia Ujú. entre la vida de una persona, Claro. eso es extraordinario, pero además me tocaba llevar, imagínate, me tocaba llevar comedores comunitarios ambulantes, me tocaba llevar también, nosotros le pagábamos por parte del gobierno federal los papás para que nos dejaran a los niños lo que iban a ganar ese día en la pizca para que nos los dejaran en escuelas multigrado que nosotros Ujú. llevábamos y les pagábamos ese día. Por ejemplo, me tocó instalar también algunas guarderías ambulantes, construir, llevar los proyectos para la construcción de cuartos Ujú. temporales, comedores. Fue un gran proyecto del gobierno federal que Ujú. desafortunadamente ya no existe, pero que realmente ayudaba a la gente. Y para mí valía
Pues es hasta un privilegio, ¿no? Estar en esos espacios donde te pagan por ayudar. Exacto. Imagínate, qué bendición. O sea, y para mí fue, me permitió ver realmente la pobreza en todas sus entrañas y entender que su atención no lo resuelve solamente con entregándoles dinero. Se requiere una atención integral, completa. Y por último te diría que sí, porque uno de los temas que a mí me dejó mucha satisfacción como diputada federal fue haber impulsado, que se requirió pues, de muchas alianzas, la modificación constitucional para que a los animales se les considera como seres sintientes. Y eso es la base elemental para la construcción de la ley general por los derechos de los animales en México, que no existe. No fue un tema sencillo. Durante muchos años los animales fueron vistos como cosas, como parte de tu propiedad. A la hora que eres abogado, como lo el sabes. menaje de casa. Claro, como el menaje. Tú lo sabes muy bien, que cuando tú declaras que es un ser sintiente, deja de ser una cosa, deja de ser una propiedad y adquiere derechos. Entonces, fue un gran cambio de visión en el tema legal en México, totalmente, y fue impulsado por la servidora. Yo tenía muy claro que si yo llegaba a ser diputada federal tenía que trabajar en ese tema, porque además fue lo que me llevó a la política. O sea, imagínate, para mí era como cerrar un círculo y me siento muy orgullosa. Yo espero que si vuelvo a ser, estoy segura, diputada federal o diputada local, podamos seguir trabajando por leyes a favor de los animales que son, déjame decirte algo, mira, yo siempre he dicho, los niños pueden hablar, los adultos mayores pueden hablar, pero los animales ni de eso pueden hacer. Entonces, somos su voz quienes logramos entender que comparten con nosotros este planeta. Y para mí ha sido muy importante esos dos temas. Uno, trabajar con quienes más lo necesitan, y dos, hacer algo por quienes no tienen voz. Oye, Melico, y cambiando un poquito de tema, ¿con qué problemáticas de género te has encontrado y cómo les das la vuelta? ¿Qué haces? ¿Las enfrentas, las ignoras, les das la vuelta? Les di muchísimas. ¿O te enfocas en ellas y no sé? Fíjate que ahora que estaba entrevistando, cuando me han platicado algunos de sus casos de violencia política de género, fui detectando algunos que incluso yo misma asumía como parte de la normalidad política, ¿no? Que yo decía, pues sí, pero si quieres estar en esto es normal que te pase, ¿no? Y cuando las escuchas en casos de terceros, dices, no, no es normal, ¿no? Déjame platicarte algunos, por ejemplo. Me platicaba una de las entrevistadas que le tocó esconder sus embarazos en 3 ocasiones, ¿no? Bueno, en mi caso, yo te platicaría que a mí me tocó, por ejemplo, trabajar hasta un día antes de que naciera mi hijo, porque esa era la demanda laboral que existía y, como bien decías, para una mujer doble. Quizá yo en ese momento lo vi como un gran triunfo. Yo a punto de parir mañana, aquí sigo trabajando, hoy lo veo como violencia. Claro. Pero que además... Que además, según tú, era un gran mérito y en realidad... Claro, por supuesto, ¿no? Empezando por uno, porque uno como mujer... Y además no solo te expones tú, exponías a tu hijo. Claro. Imagínate, yo hoy entiendo que ni siquiera haber tenido un tiempo de descanso después de tener a mi hijo es violencia. Para mí y para mi hijo. ¿No? No lo tuve inmediatamente. No solamente trabajé hasta las 11 de la noche un día antes de que naciera mi hijo, sino que prácticamente a la semana yo estaba ya con el nivel de intensidad. Hoy que lo veo, me doy cuenta, hoy que estoy más informada sobre el tema, que estoy más sensibilizada, me doy cuenta de cómo a veces las mujeres nos autoviolentamos porque queremos competir y ser y no fallar nunca, porque a eso le llamamos fallo cuando no debería de ser, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo a lo que me he tenido que enfrentar. No, y porque es bien cierto que al romper esos techos de cristal, ¿no? De mujeres que nos han antecedido, tú como eres muy joven, pero te ha tocado seguramente romper techos de cristal. Metafóricamente también te caen los vidrios encima y, y hay heridas. Totalmente. Entonces, esa parte, por ejemplo, que platicas de que desde un día antes de tener a tu hijo seguías trabajando hasta las 11 de la noche, que a la semana ya estabas ahí. Si hoy te dijeran tienes que hacerlo, ¿lo volverías a hacer? No lo volvería a hacer. Definitivamente no, porque hoy estoy muy consciente de los derechos que tenemos como mujeres, pero también estoy muy consciente que lo que hagamos va a fijar precedente para otras mujeres. Y el interés superior del menor, ¿no? Claro.
Por supuesto, son parte de las cosas que a veces nosotras que fuimos abriendo estos temas no nos dimos cuenta, pero que hoy ya no lo volveríamos a repetir seguramente. Algo también que me pasó mucho, fui candidata a presidenta municipal de Toluca y fui totalmente violentada. Sobre todo porque recuerdo que la campaña negra se centraba no si tenía o no la capacidad para gobernar, ¿no? La campaña negativa, si estaba o no preparada para gobernar, sino asumían que detrás de mí había un grupo de hombres que eran los que me mandaban propaganda negra por todos lados, que incluso me vinculaba con personajes que yo en mi vida había visto, o que yo era una niña cuando ellos estaban, como Salinas de Gortari, ¿no? Y que usaban hasta la inteligencia artificial para prácticamente corroborar, fotomontaje, ¿no? sí, por todos lados. Y quieras o no, seguimos viviendo en una sociedad que es machista. Y que aunque sea verdad o sea mentira, lo asumen como un hecho. Y que a veces es muy complicado saber qué hacer en estos casos. Sales a desmentirlo para que lo magnifiquen más, lo ignoras, con lo cual se asume que puede ser cierto. Es muy complicado porque además cuando quieres denunciar, pues tampoco la ley hoy por hoy está totalmente sólida, sobre todo ya a nivel de fiscalía y de sanciones para poder actuar, sobre todo porque en la inmensidad del anonimato de las redes sociales, del internet, pues todo el mundo esconde la mano, ¿no? A pesar de que tengas los elementos y los indicios para la aplicabilidad de la justicia no son suficientes. Entonces, es bien complicado. Yo me enfrenté a esa situación y es molesto, es denigrante, sobre todo cuando llevas tanto tiempo de trayectoria que por el simple hecho de que pudiste saludar o haber colaborado con alguno de ellos, asuman que es quien va a asumir una posición en tu lugar cuando tú ganes una elección. Yo creo que es uno de los retos a los que muchas mujeres todavía nos enfrentamos en el tema. Sí, oye, y con base en toda esta experiencia que hoy nos compartes, ¿cuál sería el consejo que le darías a las mujeres jóvenes que desean incursionar en la política? Bueno, yo lo primero que les diría es no tengan miedo, que lo hagan. Es bien importante además de ti que tengan bien claros para qué están en la política. Yo creo que esa es la pregunta que todos tendríamos que hacerse. ¿Para qué? No solamente es el qué o el cómo, no, o sea, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer, sino el para qué. Porque si tu respuesta es para ganar dinero, yo les sugiero que se dediquen a otra cosa, que se dediquen a actividades empresariales, proyectos emprendedores, que también es muy válido. Si tu respuesta es para transformar la realidad, estás en el lugar correcto. Pero yo lo que les sugiero es que tengas muy claro el para qué, porque eso es lo que tu hoja de ruta durante tus próximos años. Porque a veces yo veo a muchos jóvenes de ti que se meten a esto pensando en que van a ser regidores mañana y se sienten frustrados porque sienten que no avanzan, ¿no? Pero la realidad es que la política es una carrera de largo alcance. A menos que quieras tener una carrera que te consigas un padrino y que te haga mañana presidente y diputado, pero te aseguro que así como llegaste te vas a ir, ¿no? Y así serás recordado también. La buena política y los buenos políticos requieren de trabajo. Es como las buenas comidas, requieren de preparación y de esfuerzo. Yo lo que les diría es no tengan miedo, pero tengan muy claro el para qué. Si lo tienen claro, podrán caminar en esa hoja de ruta. Si no, como muchos jóvenes se van a sentir frustrados, engañados, incluso, en donde hoy, desafortunadamente, muchos jóvenes quieren las cosas muy rápido. Entro y ya mañana quiero ser regidor, quiero ser que nos ha traído. Sí, todo es rápido, las redes sociales. Los influencers. Claro, todo tiene que ser en segundos, tal, pero la política no es así. Y no debiera de ser así. Sí, se tiene que cocinar. Es un trabajo que tienes que construir todos los días. Y que, como lo decíamos al inicio, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y eso es algo que los jóvenes hoy tienen que entender. Entonces yo les diría, anímense siempre y cuando tengan claro las razones del por qué. Oye, ya casi para terminar tu entrevista, ¿qué sueña Melissa todavía? ¿Qué sueña todavía aportar para la política mexiquense o la nacional? Fíjate, Leti, que me quiero seguir en la dinámica política. Me gusta el trabajo político.
no te podría decir en estos momentos un cargo en particular, pero ni siquiera desde dónde. Lo que sí, yo lo debo de decir, ¿no? Tú decías hace un rato, este es un libro que habla más de ti más que de la política, ¿no? Eh, yo veo haciendo labor social durante muchos años más, independientemente de la dinámica política. Es algo que me gusta, que me apasiona. Y te decía hace un rato, creo que en México necesitamos más gente que se indigne todo el tiempo de la contaminación ambiental, que te indignes de los baches, que te indignes la situación en la que se encuentra la seguridad en donde vives. Si no te indignas, no vas a poder avanzar. La indignación es el motor que te permite cambiar las cosas. Cuando tú te indignas de tu situación personal, que dices, yo puedo dar más, yo puedo hacer más cosas, es cuando te atreves a hacerlo. Entonces, la indignación es algo que nos debe de motivar a hacerlo. Yo, mientras siga habiendo cosas que me indignen en donde vivo, en el contexto en el que estoy, voy a seguir trabajando independientemente desde la parte política o desde la parte social, pero lo seguiré haciendo. Entonces, seguramente, Melissa, para un buen rato. Oye, Meli, y hablando de esto, ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro de tu trayectoria hasta hoy? ¿Y qué sigue para ti? Mira, la verdad es que para darte uno en particular, ¿sabes? Creo que he puesto un granito de arena en tratar de darle una nueva visión, al menos a la política. Eh, Quizá no he podido cambiar mucho, Leti, pero lo que sí te puedo decir es que la gente con la que he tenido la oportunidad de rodear, de incidir, al menos he intentado cambiar un poco su visión que tienen de los políticos. Eh, Creo que para mí eso es, si alguien cambió la visión con mi trabajo, con una gestión, con el acercamiento, para mí eso es una enorme ganancia. La política está muy desacreditada, no solo en México, en todo el mundo. Cuando la política debería de ser bueno, tan estamos cuidada, muy desacreditados en todo el mundo. totalmente. Cuando la política debería de ser cuidada porque es el instrumento para que las cosas cambien. Todos hacemos política todo el tiempo. El problema es que pensamos que solo los políticos la hacen. Tenemos el gran reto entonces los políticos de mostrar una nueva forma de hacer política y la política yo creo que tiene que tener un apellido, Leti, que es ética o no puede ser. O sea, ese apellido que tanto hemos dejado de lado, que tanto hemos... La ética como elemento fundamental para la actividad pública, ese es el reto que tenemos en este país y hacia allá debemos de caminar todos aquellos que nos sentimos políticos. Tenemos que darle el apellido de la ética, porque mientras haya ética, va a haber honestidad, va a haber responsabilidad, va a haber congruencia, que eso es muy importante. Y eso es lo que adolece hoy la política. Y yo creo que este libro que estás fomentando y que estás coordinando, pues tiene que darnos esa visión de que la política no es deshonesta o no debiera ser, contrario a lo que quizá el 99.9% de la gente en México que no está en la política piensa. Claro. Porque esa es la percepción. Totalmente. Y entonces en este libro, que yo celebro que lo estés coordinando con mujeres muy valiosas, pues demuestre que en la política hay mucha ética, hay mucha responsabilidad, ¿no? Hay gente muy honesta. Claro, fíjate que eso es justo lo que queremos hacer. Mostrar rostros de mujeres, porque además te voy a decir algo, porque por mujeres ha sido bien interesante, pero hoy las mujeres son las que están dando la batalla. Por más allá del tema partidista, están dando la batalla por este país. Los ves en las calles, los ves en las casas. Es bien interesante porque la emancipación de las mujeres en México ha permitido que hoy este país esté sostenido por mujeres. Aunque tengamos doble jornada de trabajo. Triple. Pero ahí está. Y entonces, esta es una manera de mostrar cómo la política puede ser ética con un rostro femenino. Buenísimo. Meli, ¿algo que quieras agregar para terminar? Pues ha sido, yo quiero invitarlos a que lo vean, a que lo busquen, pronto lo vamos a presentar. Ha sido un trabajo muy complicado porque además todas tienen una agenda de trabajo muy intensa, pero ha sido de muchos meses. Y lo que queremos aquí también es mostrar historias de que a pesar de todo salieron adelante y siguen luchando. Yo espero que también sirva para las mujeres que están pensando entrar a la política por primera vez, que tengan un referente de otras mujeres que han estado. Sus historias. Así es. Porque además de las historias de ustedes se habla mucho.
en las redes, en los medios, en cualquier periodista se da el lujo de decir Claro. que de buena fuente saben muchas cosas de Claro. ustedes. Claro. Pero el fin de esta publicación y de este podcast a través de la editorial Mentes Libres es justo contar la historia por ustedes mismas. Claro. Y que eso quede para trascendencia y para la posteridad. ¿Qué te parece? Me encanta y muy agradecida, Leti. Mira, agradecida contigo y con todas las mujeres que confiaron en este libro que pronto vamos a estar presentando. Pues te felicitamos mucho y todo el equipo de Editorial Mentes Libres te agradece la confianza porque además pues es un producto de una invención, una innovación de esta editorial que no existe en ninguna otra editorial a nivel nacional. Hoy presentamos ya el primer modelo híbrido, que es este libro con un podcast y pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Es decir, que estamos creando una nueva versión de la difusión de la cultura. Y en esta cultura biográfica, donde las propias mujeres son quienes cuentan sus historias, nadie por ellas las cuenta. Claro. En realidad hay que rescatar muchos valores y para eso estamos. Te agradecemos mucho tu participación y tu coordinación, esperando que este proyecto, que ya no es un proyecto, está a 2 segundos en escala de años luz, de como en horno cocinándose. Pero estoy segura que el día de la presentación, tanto del libro como del podcast, te vas a anotar un super home run o un gol, dependiendo del deporte que te guste. Y pues muchas gracias por tu esfuerzo y tu dedicación. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este podcast de Guerreras de la Democracia, historias de mujeres que no se rindieron. Escuchen todos los capítulos de podcast porque todos tienen grandes lecciones, grandes enseñanzas y ninguno de estos capítulos tiene desperdicio. Estaremos pronto haciendo la presentación y pues les mandamos un gran saludo, que tengan todos un excelente día.